escena esté o no esté. Entonces, igual vamos a empezar. Como que no quiere el micrófono. Vamos a empezar con la sesión de hoy. En la mañana tuvimos una intervención muy importante. Creo que el tema que estamos abordando en este congreso es de sumo interés. Ha sido una cobertura que ha venido abarcando todas las profesiones, pero particularmente en la ciencia jurídica nos hemos rezagado un poco, sobre todo en la normativización de lo que debe ser o no el uso de la inteligencia artificial. Hemos escuchado a ya varios ponentes cómo es que debemos de participar y cómo debe convertirse la inteligencia artificial en una herramienta y no en la sustitución del ser humano. En mi exposición, que tuvimos la oportunidad de estar ahí en Bari, y creo que sigo con esa teoría que incluso tenemos que buscar algún otro nombre en lugar de la inteligencia artificial, ya que en lo personal yo pienso que la inteligencia es un don que solo tenemos los seres humanos. Entonces habría que buscar alguna otra cosa, cómo identificar a esta herramienta de la cibernética, que además se ha venido sumando poco a poco. Yo también comentaba que la inteligencia artificial empezó con la electrificación, con la comunicación a distancia a través del telégrafo, y sin darnos cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, ya estamos aquí, ¿verdad? En el primer cuarto del siglo XXI, inmersos ya en el uso de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo en donde nos damos cuenta, decía yo, que no tenemos las normas suficientes. Se hablaba en la mañana, por ejemplo, de los principios que deben regir el uso de la inteligencia artificial. Entre ellos hablábamos de la buena fe, y Oswaldo nos decía que este es uno de los principios más antiguos que tenemos en el sistema jurídico desde el derecho romano. Y quién sabe si actualmente esa buena fe se siga manejando como lo hacemos en el sistema jurídico de origen latino, ya que la buena fe se presume y hay que demostrar lo contrario. No sé ahora con la inteligencia artificial a dónde vamos a llegar. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la robótica, el software y el ejercicio profesional. O sea, ¿vamos a dar un paso más allá de la inteligencia artificial? No. Vamos a hablar de la inteligencia artificial, pero ya no sustituyendo la parte inmanente del ser humano que llamamos inteligencia, sino también vamos a ver la actividad física. Cómo la inteligencia artificial ya va más allá y ya no solamente tenemos la sustitución del pensamiento o la organización de muchos datos en pocos segundos, sino también ahora tenemos que hablar de otro elemento que es la robótica, que tampoco es nueva. En este sentido me gustaría hacer la remembranza de lo que sabíamos del avance que hizo Henry Ford cuando empieza a crear los automóviles en serie, en donde todavía había máquinas que manejaban los seres humanos, y hoy los automóviles que se fabrican se hacen a través de robots. Y qué decir de la ciencia médica, que también tenemos cirugías robóticas. Bueno, pues hoy vamos a platicar de este tema y le vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Karin, que nos va a hacer el favor de presentarnos a nuestra primera ponente. Adelante, doctora. Hola, ¿anda esto? Sí, buenas tardes a todos. Bueno, yo después voy a dar mis agradecimientos, pero estoy muy contenta de estar una vez más acá en México con todos ustedes, donde realmente me hacen sentir como en mi casa. Y vamos a presentar a la doctora Andrea Fabiana Dazzi, que es abogada egresada del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Se desempeña como docente universitaria en la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Morón y de Gestión 1 y Gestión 2 en la Universidad Nacional de La Matanza. Es escribana titular del Registro 37 del Partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, desde el año 2001 y docente universitaria en Derecho Constitucional desde el año 1991. Por favor, Andrea, la palabra es tuya. Bueno, ante todo, muchas gracias. Quiero agradecer a esta Casa de Altos Estudios, como la Universidad de Buenos Aires, también a las personas que tengo acá, como es el doctor Andrés Linares, como es también el doctor Rogelio Paredes, y bueno, y mucho más agradecimiento a uno de nuestros mentores, que es el doctor Gossaini. A mí les pido disculpas por la voz, pero bueno, ya estoy así desde Buenos Aires.
yo voy a hablar un poco del tema de los sesgos y la instrumentación en la inteligencia artificial. Y lo voy a comenzar con una frase de Borges, que dice: la duda es uno de los nombres de la inteligencia. Y esto es importante tener en cuenta porque los únicos que dudamos somos las personas. La inteligencia artificial no duda, por defecto siempre va a contestar y por eso hay alucinaciones. Eso es uno de los elementos esenciales que tenemos nosotros de diferencia con la inteligencia artificial. También es diferente porque no tiene empatía. Si alguno de nosotros, yo le comento, me duele la garganta, ustedes van a entender eso no solamente con la razón, sino con el cuerpo, porque nuestro cuerpo siente y el de la inteligencia artificial no siente. Entonces va a ser una respuesta automática sin un sentimiento. También me gustaría un poco, porque la expositora, la profesora que estuvo hoy a la mañana, ella le enseña a sus alumnos a través de las películas, y a mí me gustaría recordar una película que es El hombre del Bicentenario, que es un robot que se crea, se le da a una familia y se lo va actualizando, y es bicentenario porque llega a 200 años, y en el último tramo de la película siente como una persona, y cuando le preguntan qué es lo que quiere, ¿cuál fue la respuesta? Quiere morir, como cualquier ser humano. Eso es importante porque las máquinas todavía no están en este momento a esa altura, pero no sé hasta dónde van a llegar los avances. Esas dos cosas hay que tener en cuenta. La máquina no duda ni siente como sentimos nosotros. Sí podemos decir que la inteligencia artificial atraviesa todo un sistema. Es una de las grandes diferencias que tuve con todos los disertantes hasta ahora, que solamente la ven como una herramienta. Yo la inteligencia artificial la veo como un entorno. Acá hay un auditorio de gente muy joven. Los chicos ya nacen con inteligencia artificial, nacen con un elemento tecnológico en la mano. Nosotros tuvimos una de las revoluciones industriales, fue la creación de la imprenta, donde el conocimiento se distribuyó en el papel. Por lo tanto, nosotros teníamos que tener circulación de papel, tinta, máquinas, tipógrafos. Tuvimos una cuarta revolución industrial, que fue la revolución tecnológica, donde separamos el conocimiento del papel y lo tenemos en cualquier electrónico portante. Yo no necesito, para trasladar el conocimiento, enviarle ningún papel a nadie, simplemente con un elemento electrónico lo hago. Y para muchos ya estamos en una quinta revolución industrial, que es la creación de los agentes, donde ya hay algunos agentes que podríamos decir toman decisiones sin consultarnos a nosotros. Y esto vamos a ver que es por la forma que se tiene de conocimiento. Con respecto a la inteligencia artificial, tenemos dos encrucijadas a nivel mundial, que es que algo se trató esta mañana, pero que tendríamos que tener en cuenta que es un problema universal, es si los estados van a utilizar la inteligencia artificial suministrada por empresas privadas o van a regionalmente o dentro de sus países van a concretar una plataforma de inteligencia digital propia. Y eso es importante porque si nosotros utilizamos o los países toman una decisión de utilizar una inteligencia artificial global suministrada por un organismo, por un privado, eso va a significar que todos los datos de nuestros ciudadanos van a ser entregados a una empresa privada, con todo lo que ella condice. Si lo realiza el Estado es el que tiene que ser responsable y ahí vamos a tener que tener una evaluación de costo-beneficio. Esta discusión se dio mucho cuando nació DeepSeek, que es la plataforma generada por los chinos. Ustedes saben que la primera plataforma, y ahora lo voy a hablar, fue ChatGPT, que democratizó la inteligencia artificial y permitió que cada uno en sus casas tenga una inteligencia artificial sin necesidad de ser un desarrollador o de ser un programador. Pero ChatGPT hizo una prueba piloto con plugins y después generó una API. El gobierno o una empresa china estatal trabajó sobre esa API generando la información o tomando la información que tenía ChatGPT. Cuando sale al mercado, la primera acusación que hace ChatGPT contra DeepSeek era que había utilizado, sin haberle pagado ningún royalty ni ningún emolumento a la empresa, a ChatGPT,
la creación de una plataforma tal vez más operativa que la que tiene ChatGPT. Bueno, ¿qué le contestó ChatGPT? ¿Qué le contestó DeepSeek? Algo que nosotros no nos damos cuenta. Vos tomaste toda la base de datos de Google y Google a ninguno de nosotros nos pagó nada. Si nosotros tenemos en cuenta eso, Google ha sido una empresa privada pionera en modificar algunas cosas, como por ejemplo, podríamos decir que introdujo la idea o la posibilidad de colocar un presidente. Comenzó primero con el presidente Obama, después siguió con el presidente Trump, a través de Facebook. Todas esas empresas han logrado, también Facebook introdujo la posibilidad del Brexit en Inglaterra. Entonces nosotros vamos a ver que siempre hemos sido, no es de ahora, tenerle miedo ahora a la inteligencia artificial es un poco tarde porque ya le dimos todos nuestros datos a todos los motores de búsqueda. A TikTok se le hemos dado, a Instagram, a Facebook, a Google. Si podemos ver, y ahora quería continuar, en esta encrucijada que nosotros tenemos y vamos a tener vamos a dar nuestros datos a una empresa privada o el Estado va a contratar una empresa privada o lo va a hacer ella misma, nosotros tenemos que ver que en el derecho moderno el Estado tiene por lo menos 3 poderes. Bueno, ¿cuál es el poder que va a tomar la decisión de elegir cuál va a ser la plataforma en la que vamos a operar? Un poder mayoritario como es el Congreso, que para ponerse de acuerdo en nuestros congresos y sesionar llega tarde a cualquier decisión de carácter tecnológico. Un poder ejecutivo que, si bien es cierto que es mayoritario, tiene un periodo de tiempo y estaría otorgándonos a un poder minoritario, perdón, a un poder mayoritario temporal, darle la posibilidad de que elija para nuestras futuras generaciones una plataforma digital y entregue todos nuestros datos. O el Poder Judicial. Yo hoy escuchaba a la mañana que el Poder Judicial toma decisiones de elegir determinadas plataformas de inteligencia artificial a través de resoluciones internas del propio Poder Judicial. Esto fue algo que se trató en el primer fallo que tuvo sobre inteligencia artificial en Colombia, donde el Tribunal Constitucional colombiano, una de las cosas que en su análisis hace es de decirles que por favor al colegio de magistrados envíe la posibilidad de que haya un proyecto de ley para que el gobierno decida cuál es la plataforma digital con la que va a trabajar el Estado colombiano, aparte de que vaya diciéndoles a los profesionales que estén a cargo de los juzgados que hagan cursos de capacitación. Esa es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué capacidad operativa va a tener el Poder Judicial para tomar decisiones y elegir un sistema? Porque no nos olvidemos que cuando nosotros le subimos a la plataforma, sea cual sea, por ejemplo, nuestro Código Civil o nuestros diferentes precedentes, le estamos entregando soberanía a una empresa privada. Y otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es esta lucha interna que hay entre las empresas privadas que hay. En este momento, todos, si les digo, todos nombramos 2 o 3, pero hay muchas más. Bueno, sí te podemos puedo determinar que hay un hito en la inteligencia artificial que fue en noviembre del 2022, cuando salió ChatGPT. ¿Qué significó ChatGPT? Bueno, significó que cada uno de nosotros puede tener en sus casas una inteligencia artificial sin tener que ser desarrollador y sin tener que ser programador. Con una simple pregunta denominada prompt, que con el progreso del ChatGPT cada vez es más sencillo y más rápido, nosotros podemos tener respuestas. A la máquina o a la inteligencia artificial hay que programarla, hay que perfilarla, hay que generar una huella, y de todo eso nosotros vamos a tener una respuesta. Es cierto que alucina, sí, alucina porque a veces nosotros no sabemos preparar a la inteligencia artificial. Ahora voy a explicar un poco cómo sería el manejo de la inteligencia artificial. Una de las características que tiene la inteligencia, o que la Universidad de Navarra dice que la inteligencia artificial es Pluto. ¿Por qué? Porque estamos en una era muy polarizada, de eso es la P,
la L de líquido, todos nuestros conocimientos están siendo evaporados, se van de nuestras manos, lo que hoy pensábamos que existía, mañana puede cambiar. La U de unilateral, vamos a ver que ya no existe como existía antes la comunidad de países. Fíjense que Gran Bretaña se retiró del mercado común europeo. El Mercosur tampoco es un tratado que ha podido seguir. Ya no existen los países en bloque. Y no nos olvidemos que cuando Navarra plantea esto, la Universidad, mejor dicho, de Navarra plantea esto, es porque en Europa hay una guerra que nosotros no estamos teniendo en cuenta entre Rusia y Ucrania. Por el otro lado, la T de tenso cada vez, estamos en un mundo muy tenso, lo vemos con la guerra entre Palestina e Israel. Después vamos a ver la O de omnirrelacional. Ya nosotros no nos relacionamos como nos relacionábamos antes en comunidad. Los chicos es 1 a 1. Los chicos ya no hablan entre ellos, sino que se mandan un WhatsApp. Más de una vez, en vez de tocar el timbre para entrar a un domicilio, le mandan un WhatsApp y te dicen estoy abajo. Todo eso ha cambiado. Por eso yo considero que la inteligencia artificial no es una herramienta, sino es un estilo de vida, que nosotros, por un problema generacional, no lo estemos entendiendo, los chicos sí, y nosotros estamos acá para ellos. Entonces es muy importante que nosotros entendamos esto. Por eso vuelvo a repetir que en el 2022, cada uno de nosotros ha podido llevar a su domicilio lo que es la inteligencia artificial. Vamos a ver un poco cómo aprenden o qué es el sesgo algorítmico. El sesgo algorítmico se necesita por lo menos que surja de una plataforma de inteligencia artificial. Si no, no es sesgo algorítmico. Y también se puede dar porque los datos históricos son sesgados, porque el modelo fue mal entrenado, y en eso nosotros somos responsables, todos los habitantes somos responsables, o por la falta de control humano, que era lo que decían hoy. No puede haber actividad sin un control humano. Ay, perdón, sí. Bueno, perdón. Nosotros vamos a ver que la inteligencia artificial está en todos lados. Sin embargo, cuando hay un problema, como va a explicar ella un poco más adelante, hace tanto ruido que todo lo que nosotros estamos utilizando de inteligencia artificial no se tiene en cuenta. ¿Cómo nosotros tenemos diferentes formas de conocimiento? El mayor conocimiento que nosotros tenemos, como dice ahí, sirve para predecir. ¿Qué significa? La inteligencia artificial más básica es la de predicción, que yo, teniendo determinadas variables, siempre voy a tener una misma respuesta. También sirve la inteligencia artificial más básica para automatizar tareas reiterativas. Y por el otro lado, genera contenidos nuevos y sintéticos, como puede ser YouTube, Facebook. Ellos van a generar, con lo que nosotros le damos, un contenido nuevo. Ahora, hay otro tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje profundo, que ese es el más complicado y es el que produce los sesgos y produce la opacidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que se hace por estratos. Voy a ser muy técnica, lo voy a hacer con las manos, se hace con estrato, se cubre toda la primera parte y después por capilaridad sube el conocimiento a la siguiente etapa. Esa filtración es donde se produce el sesgo, porque nosotros no sabemos cómo se filtra, ni sabemos qué se utilizó para filtrarlo. Hay un ejemplo que da el profesor Lefebvre, que es el del pan dulce, porque es italiano, por más que tenga otro tipo de apellido, es italiano. Y él dice, mira, el mismo corset que nosotros tenemos para el pan dulce, para contener el conocimiento, es el que después desborda y genera su propio sistema. Y eso es lo que está pasando con la inteligencia artificial generativa. Se ha ido generando en sí misma y reciclando. Pero para que haya inteligencia artificial, por lo menos, tiene que haber 3 capas de capilaridad. Aparte, esas 3 capas están introducidas en una forma circular como nuestro cerebro, es decir, que primero circula, se va llenando todo del conocimiento, filtra hacia arriba,
vuelve a desparramarse, vuelve a llenarse el conocimiento y vuelve a subir. Así hasta que llega a nosotros a darnos la respuesta. Si uno, por más que no sea desarrollador, entiende lo que está diciendo, es muy difícil encontrar después el por qué se producen los sesgos. Nosotros tenemos que entender que los sesgos, puede haber una caja blanca, la caja blanca es cuando el conocimiento, lo que está generado ahí está totalmente abierto, o la caja negra, que es como les acabo de decir, nosotros no podemos saber ni qué se introdujo, ni cómo se introdujo, y lo que es aún peor, porque vamos a ver determinados casos donde sí se pudo abrir la caja, no se pudo ver cómo era que cada uno de los elementos estaba unido al otro y cuánto se jerarquizaba uno con otro. La opacidad es eso, es no poder saber qué es lo que yo tengo un input que entra y un output que sale. No puedo saber en el medio cómo fue el proceso. ¿Por qué? Nosotros tenemos diferentes tipos de aprendizajes. El primer aprendizaje, esperen, puedo ver porque no me vuelve para atrás. El primer aprendizaje es el supervisado. Es donde yo a la máquina a través de determinadas órdenes le voy diciendo qué es lo que tiene que hacer. Etiqueto, vuelvo a entregarle la información, vuelve a generarme un conocimiento, etiqueto y así va generando hasta el resultado final. Pero puedo tener otro tipo de aprendizaje que es el no supervisado, y esto es importante porque fue el que se utilizó para Panama Papers, por eso se los digo, donde yo introduzco en la máquina un montón de información y le digo a ella que busque ella misma los patrones. Entonces, si ella buscó los patrones y generó los patrones, es muy difícil que yo después pueda saber qué es lo que tiene esa caja negra. Y tal vez la peor de todas es el aprendizaje por refuerzo, que es el que tienen todos los chicos en la actualidad. Es el aprendizaje que tienen en todos los jueguitos, donde cuando nosotros los vemos jugar, compran vidas, compran armas, compran tiempo. Entonces, ese tipo de aprendizaje también lo tiene la máquina cuando nosotros estamos viendo durante determinado tiempo una página, cuando hacemos un clic de me gusta, no me gusta, satisfecho, insatisfecho, la máquina va generando esta huella. Para el profesor Soriano, que ahora no lo veo, que hablaba de los derechos humanos, cuando yo hablé recién de una quinta revolución industrial, ya por ejemplo en Chile, lo adelanto, existen los neuroderechos y están contemplados en la Constitución del 2021, donde son los derechos humanos con respecto a los derechos tecnológicos y qué es lo que se va a utilizar. Pero bueno, eso es otra charla. Nosotros podemos ver la clasificación, o como se dice ahora, la taxonomía, que yo puedo tener los sesgos, para poder evitar los sesgos, en 3 momentos. En el momento del despliegue, es decir, antes de que pase la etapa final, en la etapa final o cuando empieza a funcionar. Y esa es la que no puedo prever. Los sesgos nosotros vamos a ver, y ahora les voy a explicar, que hay desarrollos de sesgos en el ámbito privado y en el ámbito público. No es que nuestros estados no han utilizado inteligencia artificial, la han utilizado. En el ámbito privado está repleto de ejemplos, son los más comunes, pero a diferencia son los que menos problemas traen a la comunidad. Cuando el sesgo es producido en el ámbito público, es terrible porque el sesgo es mucho más fuerte y más difícil de solucionar. Les adelanto que en los Países Bajos el primer ministro tuvo que renunciar por un algoritmo. Entonces, nosotros vamos a tener que puede ser por filtración en los currículums. Eso pasó con Amazon. Amazon había tomado la decisión de elegir
para cubrir los cargos a mujeres capacitadas en los cargos más jerárquicos. Trataron de tener una paridad de género hace unos años, claro, pero ¿qué era lo que ocurría? Se encontraban con la situación de que siempre se elegía a los hombres. Cuando se abre la caja negra, se verifica que las preguntas que se hacían no estaban contemplados el femenino. Quiere decir, jugador de tenis, no decía jugadora de tenis, no decía campeona de ajedrez, decía campeón de ajedrez. Por lo tanto, siempre el círculo generaba que Amazon terminaba contratando a hombres. Cuando se detecta ese error, se cierra la plataforma y se comienza una elección de tipo manual. Después tenemos el de la publicidad inteligente. Vamos a ver que Facebook sube en su plataforma la publicidad, pero no le ofrecía a las mujeres la publicidad que era para medios tecnológicos. ¿Por qué? Porque decía que recibía menos clic. Cuando yo les expliqué a ustedes hace un rato el aprendizaje que tenía la posibilidad de que tuviera beneficios, eso lo demostraron a través de Facebook. Tuvo que retirar la publicidad. Y esto trae una discriminación importante porque es una discriminación laboral. Después tenemos el reconocimiento facial. Esto, algo que me olvidé de decir al principio, que todos los que son de ámbito privado han tenido una gran participación y una gran influencia en asociaciones civiles. Y en este es algo muy importante porque esto ocurre en el Capitolio de los Estados Unidos, donde se había puesto un reconocimiento facial para los empleados para poder entrar al Capitolio. Y a los mismos diputados o empleados de jerarquía del Capitolio norteamericano, como eran afrodescendientes, no podían ingresar. Siempre les costaba más el ingreso, hasta que se abre la caja negra y se determina que había habido una discriminación con respecto al color. Después tenemos el de la plataforma de ofertas de empleo. En Estados Unidos también, y esto también viene por una denuncia de una ONG norteamericana, se había decidido que un grupo de norteamericanos quería y debía aprender chino. Por lo tanto, se contratan docentes universitarios chinos. Pero no le ofrecían el servicio ni a las mujeres mayores de 60 años ni a los hombres mayores de 65. Esta ONG detecta el problema, denuncia a la empresa china por discriminación por la edad y obviamente tiene el resultado de que sí fue sancionada, sí fue multada, nunca modificó la base de datos, pero se tuvo que retirar del mercado norteamericano con la condición que si volvía a ejercer la actividad en los Estados Unidos, tenía que venir con otra plataforma de elección de empleos. Y por último, las de la revolución Tench. Esto es muy importante porque también ocurre en los Estados Unidos, sobre todo en Illinois, donde se trata de, ustedes saben que en Estados Unidos las carreras universitarias son pagas, por lo tanto se les otorga a los alumnos beneficios económicos y créditos. Los afrodescendientes y los latinoamericanos nunca conseguían las mejores tasas. ¿Por qué? Por el mismo sesgo del nacimiento, del nombre de los padres. Todo eso obviamente trajo una discusión en los Estados Unidos, pero aún hoy este tema todavía no se pudo resolver. Ahora vamos a ver cuando es en el ámbito público. En el ámbito público tenemos el caso Compass, que es el más conocido de todos. Ustedes también es en Estados Unidos. Ustedes saben que el juicio por jurado determina si la persona es culpable o es inocente, pero la sentencia la aplica el juez. Aquí había una persona que había llegado a un acuerdo con el fiscal, donde si reconocía 3 delitos de los 5 que se le imputaban, se le iba a dar una pena inferior. Cuando se termine el juicio, acá no hubo jurados, pero se le presenta el caso al juez para que aplique la pena, el juez aplica la plataforma de inteligencia artificial que es Compass y le aplica la pena máxima. Dice que no había tenido, obviamente, Loomis hace un juicio que llega a la corte de Wisconsin, donde alega que no había tenido debida defensa, porque a él nunca le habían explicado qué era lo que había en esa caja negra. De ahí se abre la caja negra se dice que era por discriminación, por el lugar donde vivía y por donde había estudiado,
Pero una de las cosas que no queda en claro es cómo esos indicadores se potenciaban en el uso. Eso es uno de los grandes problemas que tienen cuando se abren las cajas negras, que a veces logramos determinar, pero no podemos determinarlo por el uso. Bueno, voy a ir un poquito mucho más adelante, que es lo que a mí me interesa, que ya no tenemos solamente sesgos tenemos sesgos algorítmicos, sino que ahora tenemos proxies. Los proxies es lo siguiente. Para que haya un sesgo algorítmico, nosotros tenemos que entrar en una categoría prohibida. ¿Cuáles son las categorías prohibidas? Edad, sexo, nacionalidad. Pero hay otros indicadores que, si bien no son, pueden llevarnos a través de ese filtrado que les conté al principio a la posibilidad de llegar a una discriminación. ¿Cuál podría ser? El código postal. ¿Para qué nos piden a nosotros el código postal? Eso es una discriminación de donde yo vivo. No le estoy diciendo a usted dígame dónde vivo para poder saber si usted pertenece a un grupo vulnerable, pero al pedirle que por favor me dé el código postal, sí, o preguntarle dónde estudió. A veces nosotros tenemos colegios que están en determinados enclaves y que eso también podría ser una discriminación. Eso existió en la tecnología desde siempre. Cuando tuvo que iniciarse las primeras etapas tecnológicas y se tenía que hacer marketing, siempre se utilizaban proxies. Y esto es lo que nosotros no vamos a poder sacar por más que tratemos de sacar los sesgos, que son los proxies, que son aquellas preguntas, aquellos indicadores que nosotros pensamos que son neutros, pero por el filtrado se puede llegar a tener un sesgo discriminatorio. Bueno, una de las cosas que les quiero decir, que se puede ser discriminatorio por representación, es decir, que puede estar un grupo mal representado, puede estar mal representado por tener demasiados atributos o por tener falta de atributos. Y yo quedar en esa franja de representación a la que no pertenezco. Y sí, creo que lo que tenemos que tener es un enfoque sociotécnico de la A, no tecnocrático, que es un poco lo que vi ahora. Vamos a ver qué hacen los desarrolladores, vamos a ver qué hacen los ingenieros de datos. No. Esto es un problema, si esto es un entorno, esto es un problema social. Acá en la mesa debería haber psicólogos, psicopedagogos, antropólogos. Esto es un problema de cambio de cultura. Y si nosotros no entendemos que es un cambio de cultura, es muy difícil. Tenemos que desarrollar nuevas guías de trabajo, nuevas guías de estudio, y algo que es muy importante que se da en Europa, el manual de buenas prácticas. Todo el mundo habla de que tenemos que tener normativas. En Europa se está planteando, porque ellos tienen una normativa muy importante. Pero ¿qué pasó? Las empresas migraron a Estados Unidos, donde no son controladas, pero el servicio se sigue prestando. Y se presta desde el exterior. Entonces quiere decir que eso que pasó transnacional sigue estando. Entonces no es necesario tantas normativas, sino algo que es muy importante, que es que sea ética. Y la ética la tenemos que generar nosotros, la tiene que hacer toda una generación, la tenemos que hacer todos nosotros y cada uno de nosotros. Bueno, eso es lo que les quería. Queda mucho más para decir, pero bueno, perdón. Bueno, pues muchas gracias, Andrea. Creo que aparte de brillante e interesante la exposición, y como siempre en estos eventos, el dios Cronos es un reto a cumplir, y sobre todo para poder escuchar al resto de nuestras conferencistas. Pero creo que sí quedó determinado cómo el uso de la inteligencia artificial no puede superar lo que es el ser humano, lo que son sentimientos, que creo que ha sido uno de los puntos en donde también hemos coincidido la mayoría de los participantes. Y también creo que es importante que nosotros hagamos notar que en el uso de la inteligencia artificial hay que tener mucho cuidado con los sesgos. Esos sesgos que también en la mañana habíamos hablado de lo que son también otros los elementos importantes cuando tenemos alucinaciones.
Creo que las alucinaciones ya no son para los que están en el desierto o los que toman psicotrópicos, sino que también ahora la inteligencia artificial tiene sus propias alucinaciones que nos las transmite. El tema es que cuando alguien tiene una alucinación, es un ser humano, enseguida nos damos cuenta. Pero cuando la inteligencia artificial tiene alucinaciones, nos lleva a todos quienes estamos utilizando esa inteligencia artificial. También de lo que dice Andrea hay que destacar que no deja de ser un factor humano, que es el factor humano quien maneja la inteligencia artificial y que debe seguir siendo el factor humano quien controle y haga un excelente uso de la inteligencia artificial. Bien, ahora vamos a darle el uso de la palabra a la maestra María Guadalupe Evaristo López, doctoranda de nuestra máxima casa de estudios. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Familiar por la División de Estudios de Posgrado de la misma facultad. Se tituló y obtuvo el grado con mención honorífica es maestra en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está estudiando el doctorado, el posgrado de esta misma casa de estudios, bajo la línea de investigación sobre los mecanismos alternativos de solución de controversias. Ha sido abogada postulante y consultora de las materias familiar, civil y laboral desde el año 2009. En agosto de 2025 fue designada a propuesta de la presidenta del Tribunal Universitario, que estuvo con nosotros en la mañana, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es docente de la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha impartido diversos cursos, conferencias y diplomados sobre tópicos procesales en materia familiar, civil y mecanismos alternativos de solución de controversias a nivel licenciatura y maestría en centros de posgrado públicos y privados a nivel nacional e internacional. María Guadalupe, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues yo quiero agradecer la invitación que recibí por parte del doctor Andrés Linares y el maestro Rogelio Paredes para poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Evidentemente también me congratulo de poder estar en esta mesa con voces expertas sobre la materia en inteligencia artificial y bueno, pues obviamente estos espacios nos invitan a una reflexión constante para encontrar algunas respuestas a problemáticas que se están presentando o aquellas que están por venir. Entonces, en las mesas anteriores creo que hemos coincidido con el hecho de que el uso de la inteligencia artificial pues ya está presente en todos los aspectos de nuestra vida y sin duda en el tema de la enseñanza del derecho y el ejercicio profesional del mismo pues tampoco es ajeno el uso de la inteligencia artificial y es concretamente en donde yo me quiero centrar en este momento. También soy partidaria de que pues no estamos en contra de la inteligencia artificial, como previamente también ya se señaló, sino al contrario, necesitamos encontrar cuáles son los mecanismos necesarios o adecuados para poder considerar tal vez una regulación sobre la inteligencia artificial. En ese sentido, me gustaría comenzar señalando que imagínense que no puedo. Ya la encontré. Gracias. Sin duda, el tema de los parámetros éticos del uso de la inteligencia artificial también ha sido un tema central en las mesas anteriores. Se ha hablado acerca de esos lineamientos que se han establecido desde la Unión Europea y también aquellos que fueron establecidos por parte de la UNESCO. Creo que son ejes importantes que no debemos dejar al lado, tanto para la enseñanza del derecho como para la implementación, sobre todo de la inteligencia artificial en ambientes judiciales. Tal vez aquí la pregunta es, ¿cómo estamos enseñando el derecho? Vimos ya varias intervenciones previas en donde hay profesores que han diseñado varios elementos para poder enseñar el derecho en las cátedras actuales. Sin duda tenemos una tarea mayúscula porque, como bien lo apuntaba la doctora que me antecedió, los jóvenes que están viniendo a estudiar derecho ya traen un dispositivo en la mano
y la información la tienen a un clic. ¿Y nosotros qué estamos haciendo para poder identificar o guiarlos en el uso correcto de esa información? De los que están aquí reunidos, ¿quién ha utilizado inteligencia artificial? ¿La versión gratuita o la versión pagada? Todas. ¿Y si han podido identificar que la versión gratuita no te brinda la misma información que la versión pagada? Tiene límites, exactamente. Y la mayoría… Yo te puedo decir que discrepo. ChatGPT, que la tengo paga, no tiene tan buen servicio como Gemini, que lo tengo sin pagar. Ok. Además tenemos una pluralidad de plataformas que podemos utilizar. Bueno, mi trabajo tenía 5 plataformas. Ok, 5 plataformas. Sí. Bueno, antes de continuar, quiero contarles que cuando yo le platiqué a un colega que venía el día de hoy a platicar con ustedes sobre tema de inteligencia artificial y el uso de esta en ambientes educativos y también en ambientes judiciales, me dijo, ¿y ya tienes preparada una presentación? Y le dije, no, voy a ocupar un par de horas para poder destinarlas y realizar algunas diapositivas, imagínense, diapositivas en PowerPoint. Yo me iba a encargar de sentarme 2 horas para poder hacerlas. Y él, tras una risa inminente, me dijo, ¿y por qué no utilizas inteligencia artificial? Si ya tienes un documento de tu ponencia, vamos a utilizar inteligencia artificial. Y quiero contarles que tras 15 minutos de cargar el documento, se generó esto que ustedes están viendo. Entonces, sin duda es algo que viene a ayudarnos a realizar diversas tareas y actividades como profesoras y profesores dentro de la universidad, pero creo que no se queda nada más en esto, en eficientar el tiempo que utilizamos para hacer uso de inteligencia artificial. Creo que la mayoría de los estudiantes, pues ya con un clic hacen las investigaciones que todas y todos nosotros podemos dejarles. El problema es cómo discriminan ellos la información que tienen a la vuelta de un clic. Al menos a mí todavía me tocó la generación de ir a la biblioteca y buscar por lo menos unos 3, 4, 5 libros y sacar la información de ahí y saber que eso para nosotros era una fuente confiable. Ojo, no significaba que el autor tuviera la razón, pero sí nos daba una guía o un parámetro que ahora creo que nuestros estudiantes no la tienen. Y el uso indiscriminado que se está haciendo de la inteligencia artificial nos lleva a incluso una desinformación, aun cuando estamos en la era tecnológica, en donde la información está a 1000 por hora. Pero ese es el gran problema. Ahora, ¿eso se podría reglamentar? Creo que desde la universidad se han generado diferentes herramientas para poder identificar si incluso los trabajos que nos presentan nuestros estudiantes fueron realizados con inteligencia artificial y hasta qué punto. El tema es que hay autores que refieren que el uso de la inteligencia artificial interfiere en procesos cognitivos, como el desarrollo de pensamiento creativo, como elaborar argumentos originales, analizar información y sobre todo construir conclusiones. Nuestros estudiantes nos presentan trabajos actualmente maravillosos, pero cuando uno les pregunta sobre el tema, oh sorpresa, no comprendieron el tema. Y entonces ahí tenemos un gran problema, ¿no? Ahora bien, algo que es muy interesante también es el hecho de que sabemos que nuestro derecho está en constante transformación y a veces estamos empezando a regular determinada situación jurídica cuando eso ya se transformó exponencialmente. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, como ya bien lo apuntaron, no tiene sentimientos, no tiene emociones. ¿Será capaz de poder interpretar la realidad social en la que se encuentra un grupo determinado de personas y esa aplicación de la inteligencia artificial? Me parece que no. De manera reciente, en el caso de México, se generó un precedente a través de una jurisprudencia en donde la discusión era la siguiente. Es un tema de derecho familiar y seguramente el doctor Andrés Linares podrá abonar más sobre el tema.
Y esto consistía en un caso en donde había dos mujeres que estaban disputándose un tema de seguridad social, una pensión de viudez. Una, en estricto sentido, era la mujer que se encontraba casada vía civil con el de cuyos, y la otra había generado una relación de hecho a través de la figura del concubinato. En estricto sentido, si nosotros nos íbamos al Código Civil, pues la existencia del concubinato no se puede dar si hay un matrimonio previo. Y entonces lo que se resuelve por parte de nuestra Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el hecho de que ambas tenían el derecho a recibir esa pensión. Si bien no entraron a la discusión de quién tenía mayor derecho una sobre la otra, si iba a prevalecer la unión de carácter civil sobre la unión de esta relación de hecho, lo que determinaron fue precisamente que las dos tenían el derecho a la pensión a la pensión de viudez, y que lo iban a dejar a temas de seguridad social para que finalmente el instituto que le correspondía otorgar esa pensión pudiera generar 50% para una y 50% para la otra. ¿Eso será capaz de realizar la inteligencia artificial? Analizar esa situación de contexto social en donde puede permear en una misma persona dos calidades como esposa y o como concubina en relación con el de cuyos. Eso me parece que la inteligencia artificial no lo podría generar. No puede identificar justamente ese contexto social en donde se está desarrollando estas nuevas formas que se tienen actualmente de relacionarse. Ojo, no estoy a favor de que coexistan estas dos instituciones jurídicas, sin embargo ocurre y el tribunal o los tribunales no están ajenos a tener esta cantidad de asuntos para tratar de resolver quién o quiénes tienen mejor derecho para recibir, en este caso, un tema de pensión alimenticia. Ahora bien, en el caso de México también nos enfrentamos a un tema mayúsculo, que justamente es la implementación del Código Nacional. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Esta nueva legislación, que dentro de muchas otras novedades tiene la implementación de tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TICs, en donde lo que se busca de manera general es que se pueda eficientar la labor jurisdiccional a través del uso de estas herramientas tecnológicas, sin llegar tal vez, no sé, maestro Linares, a que podamos sustituir a los jueces, a las juezas con robots. Me parece que todavía no estamos en esa posibilidad de ese nivel de discusión, sobre todo porque el tema es las brechas digitales que todavía, al menos en nuestro país, existen. Y esas brechas digitales justamente nos obligan a primero tratar de resolver la brecha digital para después poder decir, podemos implementar tecnologías de información y comunicación en ambientes judiciales. En el caso de nuestro país, hay una encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares. Y esta, en el último dato que se tiene, arrojó que 97 millones de personas usan Internet. De esas 97 personas, se incluye el uso de teléfono celular, lo que equivale a un 81.4% de la población que tiene 6 años o más en el uso del teléfono celular. Asimismo, se estableció en esta encuesta que el 43.8% de los hogares mexicanos dispone de una computadora, de una laptop o de una tablet, es decir, algún dispositivo electrónico, y desafortunadamente tenemos estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, que son los del sur de nuestro país, que justamente tienen el porcentaje menor en usuarios de Internet, el menor porcentaje de hogares con Internet y el menor porcentaje de usuarios de teléfono celular. Eso sin duda nos obliga a que volteemos a ver el contexto social en donde nos encontramos para saber si podemos utilizar tecnologías de información y comunicación para eficientar actividades jurisdiccionales y si después podemos ya centrarnos en hablar acerca de la inteligencia artificial. Me parece que esto todavía es un tema que está pendiente por parte del Estado
que pueda justamente erradicar esas brechas digitales que incluso podemos englobar de la siguiente manera. Tenemos la brecha de conectividad, que es justamente la oferta desigual de banda ancha que se tiene de Internet. El tema de asequibilidad, no todos tienen la capacidad de pago de una conexión a Internet. Y después el uso y la educación en competencias y alfabetización digital. Si nos ponemos a analizar estos tres elementos, ¿qué creen? Estamos en presencia de temas incluso que pudiéramos generar como de discriminación. Quien ahora ya no tiene Internet o no tiene un dispositivo electrónico, pues ya no está a la vanguardia y por lo tanto tiene menores posibilidades que aquellos que sí tienen acceso a Internet, que tienen precisamente estos dispositivos electrónicos y también aquellos que aún teniendo acceso a Internet y teniendo dispositivos electrónicos, ¿qué creen? No sabemos utilizar correctamente la tecnología y justamente hacer estas, a lo mejor, preguntas adecuadas a la inteligencia artificial para poder generar la información que realmente se necesita en el conocimiento de determinada área, concretamente el tema de la enseñanza del derecho. Tenemos nosotros en la Facultad de Derecho alumnos que todavía vienen con, no sé ustedes, pero yo también soy muy de papel y lápiz todavía, ¿no? De estar apuntando y no tanto a lo mejor en la computadora. Tenemos todavía estudiantes que llegan con su cuaderno porque no tienen esa posibilidad, ¿no? Entonces ya tenemos ahí un tema de desigualdad, incluso desde el ámbito educativo, que necesitamos también poner atención en ello. Ahora, ¿qué pasa con el uso de la inteligencia artificial en el caso de escenarios judiciales en México? Hay varios que se han estado implementando. Aquí hay señalados 4, pero hace poquito vi un comercial en la televisión en donde ya el Tribunal Electoral también tenía ya desarrollada una inteligencia artificial, pero en la mayoría o en estos 4 casos que les estoy presentando, justamente el uso de la inteligencia artificial es para la sistematización de información. No hemos llegado justamente al tema de si vamos a juzgar con inteligencia artificial o no vamos a juzgar con inteligencia artificial. Y estos son los ejemplos. Está Julia, que se creó en el año 2022, es parte del Poder Judicial Federal, es una plataforma de búsqueda jurídica con algoritmos de inteligencia para localizar precedentes y clasificar resoluciones. La verdad es que es una maravilla, porque nosotros antes utilizábamos, o bueno, todavía lo seguimos haciendo en nuestra plataforma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado de las jurisprudencias y las tesis, y hacemos una búsqueda, pues como hace muchos años nos enseñaron a hacer, pero si de verdad lo hacemos utilizando Julia, ¿qué creen? La información en 2 segundos ya la tenemos, bueno, 3, ahora también sé que la discusión está en cuántos segundos se utilizan para que te genere la información, y creo que el mínimo que por ahí se están disputando son 3 segundos, ¿no? Estas plataformas. La otra es Justicia. Este es un chatbot para acceso a información sobre transparencia en el ámbito del Poder Judicial Federal y criterios y resoluciones que se emiten. Por ahí también se generó una plataforma que se llama Pregúntale a Sor Juana. Esta plataforma sirve para hacer revisión y socialización de versiones públicas y sentencias, también aquellas que son originadas por el Poder Judicial Federal. Y en el Estado de México, el Poder Judicial del Estado de México también ya hace uso de la inteligencia artificial, pero únicamente con esta función, como un editor con IA. Y ese editor funciona para detectar y proteger datos sensibles en sentencias de versión pública que se tengan que generar. Entonces, estas son las principales formas en cómo en ambientes judiciales se ha utilizado la inteligencia artificial en el caso de nuestro país. Los principios éticos que ha generado la UNESCO y también aquellos que ha generado la Unión Europea me parece que son un eje rector que deberíamos considerar al momento de definir si se tiene que regular o reglamentar el uso de la inteligencia artificial. En el caso de México no hay una regulación sobre ello.
Ha habido varios intentos que se han quedado en temas de discusiones a nivel legislativo, pero ninguna ha prosperado. Y creo que tenemos que generar, y estos espacios generan precisamente este debate de ¿se tiene que reglamentar el uso de la inteligencia artificial o no? Y si se tiene que reglamentar, ¿qué parámetros tenemos que utilizar? Sin duda el tema de la ética debe de estar presente sí o sí, tanto en ambientes educativos como aquellos que se apliquen ya concretamente en ambientes judiciales. Estos son algunos de los principios que ya en las mesas anteriores se ha dado a la tarea de platicar. Evidentemente el tema de seguridad y protección de datos personales es fundamental. El tema de transparencia, ¿cómo es que se alimenta el algoritmo? ¿No? ¿Qué información es la que se le va dando para poder generar toda esta información que pues con un clic tenemos? Obviamente el tema de la responsabilidad, tanto de quien genera la inteligencia artificial como de quien la está utilizando. Porque no solamente es, bueno, pues háganla bien, ¿no? O sea, metan los algoritmos necesarios, pero háganlo bien. No, sino nosotros, al utilizar la inteligencia artificial, debe existir esa responsabilidad. Y sin duda, la inteligencia artificial va a necesitar sí o sí una supervisión humana. La alimenta un humano y la aplica también un humano. Entonces, estos son, me parece, los principales aspectos éticos que podemos recoger desde estos que ha generado la propia UNESCO. Esto es lo que platicábamos. Ahora, durante muchos años se ha logrado, si me permiten la expresión, humanizar la justicia. Estuvimos generando y transitando por varios momentos procesales en donde llegamos al punto de tener esta cercanía con la persona juzgadora, en donde ya sabemos quién se va a encargar de resolver nuestro caso, nuestro asunto, en donde hay una interacción directa, face to face, dirían los jóvenes ahora, en donde sabemos quién es, en donde ahora ya sabemos el proceso de selección, en donde también se han generado varias reformas en materia procedimental para lograr la implementación de la oralidad y como consecuencia esa cercanía con la persona juzgadora. Yo no sé si al hacer uso de estas tecnologías de información y comunicación, concretamente la inteligencia artificial, lleguemos al punto de la automatización de la justicia o la deshumanización precisamente de la justicia. Entonces, eso lo dejo pues para una reflexión que podemos realizar con más detalle en los ámbitos en donde todos y cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos nos estemos desarrollando. Ahora, algunas conclusiones solamente antes de pasar a unos ejemplos que les traigo para poder evidenciar qué es lo que está ocurriendo. Ya se ha señalado que la inteligencia artificial es una herramienta y como tal debe aprovecharse para acercar la justicia, sí eficientar los procesos judiciales, pero sobre todo mantener y proteger la dignidad humana como el centro de esa labor que tenemos nosotras y nosotros como juristas. Evidentemente es una herramienta de apoyo, no de sustitución. Y en ese sentido, pues creo que funciona para sistematizar este tema de la información y demás, que de verdad es tan vasta y que nos tardaríamos muchísimo en clasificar o en generar una presentación de PowerPoint que de verdad fueron escasamente 10 minutos para que esto que ustedes ven pues pudiera tener un sentido y un aprovechamiento. Obviamente la capacidad humana resulta insustituible. Aun cuando lleguemos en algún momento a considerar o pensar en la automatización total o tal vez parcial de los procesos jurisdiccionales, sin duda quienes se encargan de hacer esa interpretación de las normas, analizan los contextos sociales y las nuevas realidades y las nuevas formas de relacionarse que se tienen en la actualidad y que seguramente se van a ir generando, pues es el ser humano. Entonces, esta capacidad humana resulta insustituible. El tema de la regulación con parámetros éticos
es un elemento fundamental que tenemos que considerar. Obviamente podemos seguir estos estándares internacionales que se han generado, pero pues no descartemos la posibilidad que de manera interna cada estado pueda generar esos propios parámetros éticos atendiendo su contexto y su realidad social. Y el balance entre la tecnología y la humanidad. Obviamente el desarrollo tecnológico sí debe servir a la impartición de justicia, pero no debemos de perder este sentido humano que es justamente el decir o el decidir el derecho. Fíjense que solamente para ejemplificar pues cómo se han cambiado las reglas del juego con el caso de la inteligencia artificial, están estos 4 ejemplos. El primero es un precedente que se generó en el año 2023 en España, concretamente en la provincia de Navarra, si no estoy equivocada, en donde justamente un abogado utilizó la inteligencia artificial para hacer la redacción de su escrito de demanda. Y cuando el tribunal se percató de esto, la decisión que se tomó fue desestimar el inicio del ejercicio de esa acción, no por el uso de la inteligencia artificial, sino porque este no se ajustaba a los intereses que el cliente de este abogado había solicitado. Fíjense lo interesante, no fue el uso de la inteligencia artificial mal empleada, sino justamente que no respondía al interés que el cliente le había solicitado, en este caso, a este abogado. Obviamente, dentro de este criterio se estableció que se destaca la necesidad imperante de la supervisión y validación humana en todo el proceso jurisdiccional y, sin duda, necesita resaltarse el tema de la responsabilidad profesional, porque esta sentencia afirma que el abogado mantiene una plena responsabilidad ética y jurídica por el resultado final del caso. Cuando nosotras o nosotros llevamos un asunto, pues iniciamos una responsabilidad con el cliente y esa responsabilidad llega hasta el momento del dictado de la sentencia, la apelación, incluso el amparo, etcétera, pero es una responsabilidad que tenemos nosotras y nosotros como profesionales del derecho. Este es un caso. El otro, bueno, pues que ya también seguramente ustedes lo conocen, fue igual del año 2023 en Nueva York. Hubo una multa de $5 millones justamente porque 2 abogados neoyorquinos fueron sancionados por usar ChatGPT para redactar sus escritos judiciales. Y el problema otra vez no fue el uso de la inteligencia artificial, sino que presentaron citas jurídicas completamente falsas, generadas por esta herramienta. ¿Cuál fue la consecuencia de este caso? Pues de entrada la multa. Después, un daño reputacional irreparable para los abogados y la firma de abogados, que además, dicho sea de paso, pues seguramente, no sé si esté todavía en disputa el tema de si pertenecen a la barra o ya no van a pertenecer a la barra de abogados. El establecimiento de este precedente legal y un llamado de atención global a nuestra profesión. Creo que durante muchos años nos hemos dedicado a tratar de, no sé si la palabra sea limpiar, ¿no?, la profesión, porque hay un montón de memes y de burlas acerca de las y los abogados, y creo que nos ha costado mucho trabajo poder limpiar todo eso que piensan de nosotros, y bueno, pues ahora tenemos esta llamada de atención, pero pues desde el uso de la inteligencia artificial. El siguiente caso, que seguramente ustedes van a tener más que comentar al respecto, también fue en Argentina, en donde justamente los tribunales argentinos emitieron un llamado urgente sobre el uso irresponsable de inteligencia artificial en documentos legales, enfatizando la verificación obligatoria. Y nuevamente tocamos el tema de la responsabilidad profesional y el deber ético. Y si no mal recuerdo, esta es la última que fue hace algunos meses. Fueron 2 resoluciones que se dictaron en el Reino Unido, en donde ahora fue una advertencia urgente por parte de la Alta Corte Británica, que emitió un comunicado sin precedentes dirigido a todos los abogados del Reino Unido. Deben detener inmediatamente el uso inadecuado de la inteligencia artificial en trabajos legales. ¿Cuál es el problema identificado? Citas jurídicas inventadas por sistemas de inteligencia artificial, precedentes judiciales inexistentes, argumentos sin fundamento real y riesgo de colapso en el sistema judicial. Evidentemente, el tema de el uso responsable de nuestra
profesión, nuestra ética como profesionales del derecho, pues nuevamente se hace presente. Y bueno, pues aquí están algunas conclusiones que justamente engloban esto que pues vine a comentar con ustedes, que también he tenido oportunidad de escucharlas y escucharlos en las sesiones anteriores, lo cual me enorgullece porque, bueno, como miembro de esta comunidad universitaria, pues estamos preocupados porque ahora no solamente tenemos que generar en los estudiantes este binomio de enseñanza-aprendizaje con situaciones jurídicas, sino además tenemos que brindarles herramientas de litigación oral, pero ahora también tenemos que preocuparnos por el uso responsable de la inteligencia artificial con parámetros éticos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra María Guadalupe Evaristo López. Pues vaya que es interesante todo lo que hemos escuchado y pues me gustaría también hacer una pequeña síntesis, pero creo que en razón de tiempo, porque tenemos otra mesa más adelante, vamos a ceder el uso de la palabra a la doctora Karine Gobel. Ella es una de nuestras participantes en estos congresos desde que se inician. Entonces el gusto de estar con ella, platicar y compartir la mesa. Y para mí también el día de hoy es un honor poder hacerlo y más importante para mí como amigo, el poderla presentar. Ella es abogada especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad de Buenos Aires, así como especialista en Abogacía del Estado, esto es, trabaja para la Procuración del Tesoro de la Nación y también es profesora adjunta de Derecho Procesal Civil, Medidas Cautelares y Procesos Urgentes, y de la carrera de especialización en Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En razón de tiempo, abreviamos su síntesis curricular y vamos a darle el uso de la voz. Por favor, Karine, adelante. Bueno, muchas gracias. Hola a todos otra vez. Y ahora sí va mi agradecimiento al maestro Linares Carranza, con el que tuvimos el honor y placer de compartir en las versiones argentinas en las que somos locales de este congreso, al que también tengo el placer y el honor de haber asistido, creo que a todos los que se hicieron en México, por lo menos. Mi agradecimiento también al querido Rogelio Paredes Pérez, así como, por supuesto, a mi titular y mentor y gran maestro Osvaldo Gossaini, quien nos ha dado esta oportunidad tan generosa de poder compartir este conocimiento con todos ustedes. Y bueno, nada, en México la verdad siempre estoy tan bien recibida y tan bien atendida y tan excelente la organización que no puedo decir más que muchísimas gracias y para mí es un verdadero honor estar hoy acá. Yendo al tema de la inteligencia artificial, voy a tratar de ser muy breve, voy a ajustarme al texto, traje algunas cosas para compartir que tienen que ver con las reglas que tenemos en algunas instituciones en la Argentina, como por ejemplo el colegio, para nosotros es Colegio de Abogados, no es barra como para ustedes, el Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene ciertos lineamientos para el ejercicio de la profesión con utilización de la inteligencia artificial y además algunos otros ejemplos de alucinaciones y de cosas que nos han pasado y que, como decía Andrea antes, hacen mucho ruido cuando ocurren y hacen que perdamos de vista lo valiosa que es la inteligencia artificial para sistematizar y para tornar eficientes los procesos, inclusive judiciales y jurídicos. Pero hay que tener cuidado con estos principios y estas reglas que deberíamos observar y que deberían ser reguladas, porque recién decía la maestra de la multa que padecieron los abogados en Estados Unidos. La verdad que en Argentina no he escuchado que multen a abogados que también han incurrido en errores parecidos. Estos precedentes jurisprudenciales inexistentes son las famosas alucinaciones que se producen en la utilización de la inteligencia artificial. No es la alucinación del ser humano que tomó psicotrópicos, es la alucinación de esta caja negra que no sabemos cómo es que saca estos resultados, sabemos qué le pedimos, sabemos qué nos contesta, pero no sabemos en el medio qué fue lo que pasó. Entonces, por supuesto que estoy a favor de la inteligencia artificial en cuanto a herramienta facilitadora y abreviadora de
lo extenso en el tiempo de los procesos y de las defensas de los derechos. Pero también entiendo, considero que las facultades humanas son absolutamente indispensables, irrepetibles. No dejo de recordar que la imprenta y la inteligencia artificial salieron de mentes humanas, ingenieros, claro, no abogados, pero salieron de mentes humanas, con lo cual me parece que no va a ser posible sustituir, suplantar al ser humano. Y como hoy hablaba también Alejandro Verdaguer de la cercanía, de la oralidad, del sé quién está entendiendo o quién va a resolver mi problema, sé quién me está asistiendo. No me veo hablando con un robot o viendo que sea un robot el que resuelva mi caso con la misma sensibilidad y humanidad, por supuesto. Entonces, algunas de las implicancias. Mejora de la eficiencia y precisión en la gestión. Uno de los principales beneficios de la inteligencia artificial en la abogacía es mejorar la eficiencia en diversos procesos, automatización y agilización de tareas. Automatización de procesos y tareas legales, como por ejemplo análisis de documentos. Los abogados pueden analizar documentos legales y extraer información relevante de manera rápida y precisa, en segundos, como decía acá la maestra. Predicción de resultados, también se habló de esto. Puede ayudar a los abogados a predecir el resultado de un caso, basándose en datos históricos y patrones identificados. Revisión y análisis automático de contratos, la agilización en la revisión y análisis automático de contratos y documentos que permitirá centrarse en aspectos más estratégicos y más delicados. Creación de alertas inteligentes. La inteligencia artificial puede usarse para crear alertas basadas en información pública, como cambios en normativas, leyes o recursos que puedan ser relevantes para casos concretos. Y entonces acá me voy a referir a esta guía que tiene nuestro Colegio de Abogados al que pertenezco y que dice que la inteligencia artificial no es un simple fenómeno pasajero ni una fantasía de ciencia ficción, es una herramienta poderosa que puede potenciar el trabajo de abogados, magistrados y funcionarios judiciales. La clave está en usarla con criterio, responsabilidad y conciencia plena de sus límites. Y uno de los conceptos que menciona en esta guía es el modelo de la caja negra. Muchos sistemas de IA no explican claramente cómo llegaron a una conclusión. Son como un truco de magia. Se ve el resultado, pero no el proceso. ChatGPT y otros modelos son herramientas basadas en arquitecturas de lenguaje, por ejemplo, GPT Generative Pre-Trained Transformer. Es un modelo que genera texto coherente a partir de lo que se escribe, pero no es el único. También están Claude, Copilot, Gemini y otros. Pilares de uso responsable. El uso de cualquier herramienta tecnológica requiere determinadas competencias y conocimientos previos. Por eso esta guía se basa en 4 grandes pilares. Promover siempre el control humano adecuado y vedar la delegación de decisiones. La última palabra la tiene que tener un humano. Siempre la IA puede sugerir, nunca decidir. Es preciso señalar que la IA, Gen, dada su naturaleza, no está inmune a la producción de resultados que contengan sesgos susceptibles de generar discriminación, así como tampoco a caer en alucinaciones. Estos aspectos adquieren una relevancia particular en el ámbito legal, donde la exactitud y la veracidad son primordiales. En consecuencia, la supervisión humana provista de pensamiento crítico para analizar, corregir o modificar el contenido generado por la IA constituye una actividad ineludible en el trabajo colaborativo con esta nueva herramienta. Asegurar la protección de datos personales y el deber de confidencialidad. Evitar subir expedientes con datos sensibles a una herramienta sin garantías. El abogado debe respetar rigurosamente todo secreto profesional. Solo queda exceptuado cuando el cliente lo autoriza y si se tratare de su propia defensa. Promover la formación y capacitación continua. La IA cambia rápido, por eso hay que actualizarse constantemente para usarla con inteligencia y criterio. Directrices generales de uso. La IA no exime de responsabilidad. El abogado sigue siendo responsable de lo que presenta. Las decisiones las toma el humano. La IA solo sugiere, propone o redacta, no decide. La IA no reemplaza el análisis jurídico, ayuda, pero no interpreta ni aplica normas. Validar todo el contenido.
Corrobore siempre la exactitud del antecedente informado por el sistema. Siempre revise lo que dice la IA, ya que puede alucinar y crear citas falsas. Detectar sesgos, entender que la IA no busca información. Recuerde que no busca información como un motor de búsqueda, sino que genera texto basado en patrones aprendidos. Solo genera texto coherente. Saber que puede fallar, no hace lógica ni calcula como un humano. Entonces, puede ser una aliada invaluable para el mundo legal, pero como toda herramienta poderosa necesita reglas claras, criterio firme y un ojo crítico. No se trata de reemplazar el trabajo del abogado, sino de potenciarlo. No reemplaza su criterio jurídico ni su conocimiento de la ley. Puede equivocarse o presentar sesgos y requiere que se supervise sus resultados en todo momento. Si se usa con responsabilidad, puede ahorrar tiempo, mejorar la calidad del trabajo jurídico y facilitar el acceso a la justicia. Pero si se usa de manera irresponsable, no. Entonces, a propósito de todo esto, y para no ser reiterativa, porque creo que todo esto ya se dijo de alguna manera, quiero ir a fallos de ahora, de hace un mes, de hace 2 meses de Argentina. Una sentencia de la Cámara Penal de Esquel. Esquel es una ciudad de la provincia de Chubut, al sur de nuestra República. La sentencia es del 4 de junio de 2025, por un juez penal, no lo vamos a nombrar porque no tiene sentido, condenando a alguien a una pena de prisión de cumplimiento efectivo. El tribunal tomó la decisión, la Cámara, al constatar que el juez de primera instancia incluyó accidentalmente una frase que revela el uso de un asistente de inteligencia artificial generativa para redactar la resolución de puntos decisorios. A raíz de esto, la Cámara anula el juicio y deberá realizarse nuevamente con otro juez. Los jueces de la Cámara ordenaron además remitir las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia para investigar y determinar el alcance de las graves consecuencias producidas en ese proceso en virtud del uso incorrecto de la IA. La prueba más contundente de ese uso incorrecto fue un error al incorporar a la sentencia una frase de la conversación con el asistente artificial, entre comillas. Decía la sentencia: aquí tienes el punto 4 reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar. Esto decía la sentencia. Los jueces de la Cámara advirtieron que esta evidencia deja una brecha demasiado amplia para determinar cuánto texto es atribuible a la IA generativa y cuánto al juez, lo que tensiona la prohibición de delegar decisiones judiciales a sistemas automáticos. La delegación de la función de juzgar violaría el principio del juez natural. El error demostró que el juez no ejerció correctamente la supervisión y el control humano obligatorio, suscribiendo la sentencia con la cita de la inteligencia artificial. La omisión de dejar constancia del uso de la misma impide controlar la trazabilidad del razonamiento del juez, haciendo que la decisión se pueda equiparar a una respuesta meramente dogmática e inmotivada. También advirtieron que el magistrado pudo haber incumplido los recaudos de confidencialidad exigidos por el acuerdo plenario número tal del Superior Tribunal de Justicia, que desconozco, les soy sincera, al incluir nombres de las partes, testigos y peritos en el texto procesado por el asistente de inteligencia artificial. ¿Entienden la gravedad de esto? ¿Qué sostuvieron los jueces? Dijeron que la sentencia vulneró garantías constitucionales básicas, como el debido proceso y la obligación del juez de fundamentar sus decisiones. A partir de ese argumento, anularon la condena y ordenaron un nuevo juicio. Una de las juezas dijo que no dejar constancia del uso de la herramienta y a qué fines se usó la herramienta impide controlar cuál ha sido el grado de asistencia requerida y con ello el control de las partes en cuanto a la trazabilidad del razonamiento del magistrado. Agregó que utilizar un sistema automatizado sin transparencia ni control humano adecuado vulnera principios esenciales del debido proceso y la garantía del juez natural. Y otros jueces, los otros dos, consideraron que la sentencia de primera instancia presentaba un vicio insalvable de fundamentación y que, por lo tanto, bueno, no voy a abundar más porque me parece que para ejemplo fue suficiente. Y por otro lado tengo otro ejemplo, en lo civil, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quinta Nominación de Córdoba, otra provincia argentina, rechazó un recurso hecho con inteligencia artificial porque generó alucinaciones.
El funcionario judicial explicó que el recurso de casación no fue concedido y que entre los fundamentos se mencionó que en los repertorios y motores de búsqueda de Internet y en la biblioteca de este Poder Judicial no existe ningún antecedente de los fallos individualizados en el recurso. El beneficio de la duda, error por el mal uso de la IA en la etapa inicial de aprendizaje y adaptación a estas nuevas tecnologías, no atenúa ni exime de la responsabilidad profesional comprometida. Además, el fallo señaló que los deberes de diligencia, probidad y lealtad que enmarcan la buena fe que debe regir la conducta en el ejercicio de la abogacía no admiten dispensa por el mal uso de la utilización de una herramienta tecnológica. Y por último, las alucinaciones de la inteligencia artificial. Es decir, información verosímil en su formato, pero fáctica o jurídicamente inexistente, precisó en una extensa publicación el funcionario que dictó esta sentencia. El principio de reserva de humanidad garantiza que la IA sea un soporte y no un reemplazo del juicio profesional, siendo el abogado el responsable final. Ninguna presentación judicial puede estar fundada en citas falsas o erróneas. El abogado está obligado a corroborar las citas o reseñas de fallos de sus presentaciones y, en su caso, adoptar un uso ético y responsable de las herramientas de IA, corroborando diligentemente toda fuente que invoque. Esta es mi humilde contribución. Esto es lo que hace mucho ruido. Cada vez que pasan estas cosas, claro que hacen mucho ruido, pero no por eso vamos a desmerecer el gran valor de las herramientas de inteligencia artificial, centrándonos en que esto, ¿no? No tenemos que dejar de revisar y cotejar la veracidad y no tenemos que ser sustituidos nunca por una herramienta automática, porque el criterio lo tiene el profesional, ya sea como abogado, ya sea como juez. El criterio es y tiene que seguir siendo siempre humano. Muchísimas gracias. Bien, pues en ese momento me embargan sentimientos contradictorios. El gusto enorme de haber estado en esta mesa, lo que escuchamos de Karin, de María Guadalupe y de Andrea, creo que nos enriquece y nos genera grandes inquietudes. Ya lo dije yo en mi participación en Bari, el año pasado todavía estaba yo resistente a la inteligencia artificial y todavía pensaba que eran cosas del demonio, ¿verdad? Pero ya para este año, en la participación que tuvimos en Bari, nos dimos cuenta de todo lo que hemos escuchado hoy. La inteligencia artificial no es nueva. Se fue metiendo como la humedad en la vida del ser humano y ahora tenemos que evitar las cascadas de disfunciones que tiene esta a través de estos elementos que nos están dando al día de hoy. Así que en lo personal me da tristeza porque ya se acabó el tiempo, porque faltaron temas o algunos comentarios que hacer por nuestras ponentes, que más que extraordinarias creo que son dedicadas sobre todo al tema que nos da en este congreso. El estudio, la enseñanza del derecho y la inteligencia artificial. Creo que la conclusión sigue siendo la misma, es una herramienta valiosa, hay que aprenderla a manejar, pero no dejemos controlarnos por ella. Así que nuevamente doy las gracias a la maestra Andrea Fabiana Dasi, a María Guadalupe Evaristo López y a Karine Gobel para que, ¿verdad?, nos sigan acompañando en los próximos congresos y les pido un afectuoso aplauso para todas ellas.